Hola, estamos grabando nuestro cuarto capítulo de lo que es Fundamentos y Aplicaciones de la Química, y esta vez veremos lo que es la destilación simple y sus aplicaciones. No olvides suscribirte para ver más contenido que estaremos compartiendo en este mismo canal. Además, que puedes ir revisando todas nuestras listas de reproducción, donde encontrarás temas y ejercicios que te pueden interesar. ¿Qué es la destilación simple? La destilación simple o el proceso de destilación es conocido como un proceso de purificación de sustancias, y esta está basada en una mezcla de componentes. Es decir, cuando nos referimos a una mezcla, nos estamos refiriendo a que podemos tener una mezcla de dos o más componentes donde los cuales ninguno de estos haya perdido sus propiedades químicas. Entonces, antes del proceso y después del proceso tenemos que tener la composición de cada uno de nuestros componentes sin ser afectado por la presencia del otro o de los otros componentes. Además que debemos tener nuestra mezcla en fase homogénea, es decir, sustancias que pueden estar mezcladas entre polares y polares o apolares con apolares. También tiene que haber, para aplicar este método de destilación simple, una diferencia entre las temperaturas de ebullición de los componentes de aproximadamente 80 grados centígrados para tener una buena separación de los componentes en esta mezcla. Ahora, ¿qué es la temperatura de ebullición? La temperatura de ebullición, o también conocido como el punto de ebullición, se puede definir de dos maneras, donde la primera es definida de esta manera: la temperatura a la cual la presión del vapor se iguala a la presión atmosférica, o también conocido la temperatura a la cual un líquido pasa al estado gaseoso. Entonces, esta definición que hemos remarcado se refiere a la presión a la cual genera el vapor que se produce cuando nuestra sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Esa presión que es generada por el vapor que se produce se iguala a la presión atmosférica, y esa será la temperatura a la cual nuestra sustancia llega a ebullir. Ahora, para entender mejor esto, podemos tratar un tema o un compuesto como el agua. El agua tiene distintos puntos de ebullición dependiendo al nivel donde se encuentra este compuesto. Es decir, si tenemos nuestra agua a nivel del mar, veremos que la temperatura a la que ebulle es 100 grados centígrados. Es decir, es 100 grados centígrados la temperatura a la cual el vapor que genera el paso del proceso del líquido a gaseoso del agua llega a ser una atmósfera, eso a nivel del mar. Pero si trabajamos en ciudades donde la temperatura o la presión de la atmósfera no es la misma, como por ejemplo ciudades que se encuentran sobre el nivel del mar, como por ejemplo en la ciudad de La Paz, donde la temperatura de ebullición del agua es de aproximadamente 85 grados centígrados y esta ciudad se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar, vemos que esta ciudad está sometida a una presión atmosférica de 0,6 atmósferas, que es inferior a la presión que se puede ver a nivel del mar. Entonces, la presión que debe alcanzar el vapor de agua es mucho menor que la presión a nivel del mar. Por eso es que la temperatura de ebullición es menor que a nivel del mar. Entonces, espero que se haya podido comprender este ejemplo, porque cada compuesto que tengamos, dependiendo del lugar donde nos encontremos, tendrá un valor distinto. Ahora, vamos a referirnos a lo que es el sistema de destilación. La parte más importante es el balón de destilación, el cual va a contener a nuestros componentes que se encuentran en una mezcla. Además que debemos tener aditamentos como soportes, pinzas, conectores que nos ayuden a mantener estable el sistema, además que deben evitar la fuga de vapores. También tenemos el termómetro, que se encuentra en la parte superior del balón y que nos va a ayudar a definir cuáles son los compuestos o las sustancias que está emanando nuestro balón de destilación.
Además que tenemos una fuente de calor que es importante y la vamos a describir en unos minutos más. También tenemos el condensador, otra parte fundamental de nuestro sistema de destilación, y lo vamos a describir en adelante. No olvidemos que cada uno de nuestros componentes debe estar adecuadamente conectado para evitar la fuga y mantener la estabilidad de nuestro sistema. En la salida tenemos un colector que puede ser cualquier recipiente que vamos a describir también en adelante. Todo esto debe estar perfectamente sellado para evitar la fuga de los vapores. Ahora, el uso de soportes y pinzas le van a dar la estabilidad de nuestro sistema. Sin embargo, todo este sistema ya se ha visto que puede ser de material distinto o de material casero. Ahora, vamos a ir describiendo lo que es el sistema de destilación y empezamos con el balón de destilación. Sobre el balón de destilación tiene que haber una salida que debe estar perfectamente sellada con tapones de goma y en medio debe estar conectado lo que es el termómetro. Precisamente para evitar la fuga tiene que estar correctamente sellado. Dentro del balón deben estar sustancias como estas que son inertes a ninguno de los componentes, es decir, no debe reaccionar con ninguno de nuestros componentes y son conocidos como plato poroso. Estas sustancias lo que nos van a ayudar es a mejorar la salida del vapor del líquido que estamos destilando. Entonces vemos que se pueden generar burbujas una vez que se llegue al punto de ebullición y estas burbujas pueden darle inestabilidad a nuestro sistema. Es decir, se pueden generar burbujas tan grandes dependiendo del calor que se genera y este sistema puede colapsar. Entonces es por eso importante el uso del plato poroso, que recordemos que puede ser cualquier sustancia que no llegue a interactuar o a reaccionar con nuestros componentes en nuestra mezcla. Ahora, en la parte de la salida tenemos un grado de inclinación que vamos a explicar en adelante y está referido al funcionamiento del condensador. Ahora, vamos a ver qué son o cómo deben ser nuestras fuentes de calor y su medición. Para la medición está el termómetro, porque cada sustancia o cada componente en estado puro ya tiene una temperatura de ebullición definida que está tabulada. Entonces, al leer el termómetro y registrar la temperatura del vapor saliente, estamos identificando al compuesto que está emanando del balón de destilación. Entonces, es importante identificar esta temperatura porque también nos va a ayudar a identificar qué o cuál es la sustancia que está saliendo. Ahora, este termómetro tiene una peculiaridad. Tiene que estar a la misma altura de la salida del vapor, es decir, el punto en el cual está saliendo el vapor para entrar al condensador para cambiar a estado líquido. Esta fuente de calor preferentemente debe ser controlado. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir dos casos. Uno, donde nuestro calentador tiene una temperatura baja, entonces nuestro proceso de destilación puede extenderse por mucho tiempo y el vapor generado puede ser muy bajo. Otro, si no tenemos control sobre esta fuente de calor, también podemos tener el caso opuesto, donde el calor emanado sea muy elevado, entonces la fuerza de los vapores que se van a generar pueden ser tan descontrolados que puede colapsar nuestro sistema. Es decir, lo peor que nos puede pasar es que explote nuestro balón de destilación o también en otro caso, que el calor de los vapores que están saliendo del balón de destilación pueden ser tan altos que el condensador no pueda llegar a atraparlos. Es decir, vamos a tener una pérdida en nuestro proceso de separación. Es por eso importante tener un control de nuestro sistema. Ahora vamos a ver lo que es el condensador, que es una parte importante. Recordemos que su conexión tiene que ser perfectamente sellado y manejable.
Este es nuestro condensador y el condensador es prácticamente un tubo cilíndrico que contiene a otro que está dentro. Entonces esa parte blanca que podemos ver es la parte interna y rodeando de este está otro tubo donde tenemos ingreso del agua y su objetivo o su finalidad es de transformar el vapor que está saliendo del balón de destilación y transformarlo al estado líquido a través de flujos de agua. En general es agua lo que fluye y es la temperatura a la cual tenemos que bajar para que estos vapores lleguen a cambiar de estado y se condensen. Entonces esto va a ser también a través del cambio térmico, porque el vapor está saliendo caliente. Entonces para sacar el vapor o capturar ese vapor que está saliendo, debemos bajar la temperatura y es a través de este sistema. Este sistema, que es el condensador, tiene que estar completamente limpio y tiene que ser inerte a cualquiera de los componentes de nuestra mezcla. Es decir, no debe ocurrir ninguna reacción química en este sistema para evitar contaminaciones o cambios en nuestro proceso. Este condensador debe estar limpio y debe ser estéril. Ahora, vemos que hay un ingreso y una salida donde va a fluir. En general es agua con lo que condensamos y esta superficie tiene que tener la temperatura baja para poder condensar. Y esta es la superficie donde va a llegar a interactuar el vapor y a transformarse sobre estas superficies y ser colectado posteriormente. Ahora, veamos qué pasa con el sentido del agua. ¿Qué pasaría si nosotros ingresamos de esta manera el agua? Donde esta parte superior va a ser el ingreso y esta va a ser la salida. Si eso ocurriera, pueden ocurrir los siguientes casos. En el primero, como estamos viendo que tiene un grado de inclinación, sería un sentido de caída libre del agua. Es decir, esta parte que hemos marcado en verde quedaría prácticamente sin contacto con agua y esta parte en azul estaría con el contacto de agua, con el flujo de agua que va a haber dentro. Entonces, lo que pasaría es que esta parte en verde no estaría condensando adecuadamente a nuestro vapor saliente. Es por eso que este sentido es incorrecto. Entonces, cambiemos el sentido. Si hacemos ingresar por esta parte de abajo y hacemos salir por la parte de arriba, lo que va a ocurrir es que va a haber una circulación del agua a través del condensador y estas fases van a desaparecer. Es decir, el agua, por la fuerza con la que debe interactuar, va a ir rodeando a este tubo y va a ir fluyendo de tal manera que todo el condensador va a quedar completamente enfriado por la circulación del líquido que es agua. Entonces, esta es la posición correcta en la cual debe fluir el agua. Además, el grado de inclinación del que estábamos hablando se refiere prácticamente a retener los vapores, porque los vapores tienden a ir hacia arriba. Entonces, el grado de inclinación de este condensador está pensado precisamente para atrapar todos los vapores que puedan salir del balón de destilación, para poder ser transformados y generar nuestros líquidos condensados. Ahora, los tipos de condensadores que pueden haber son estos tres. El que hemos visto en nuestro sistema es el primero, que es el condensador simple y consta de un tubo dentro de otro tubo y es el más simple que tenemos. También tenemos el B, que es el condensador de bolas, donde vemos que se forman como especie de esferas dentro de nuestro sistema. También está el condensador serpenteado, que vemos que es el C, y esto consta dentro de un tubo que está enroscado y todo esto está dentro del otro tubo que es nuestro, y todo eso forma nuestro condensador. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nuestros sistemas? Estos sistemas están relacionados directamente con la superficie del vapor saliente. Es decir, mientras mayor sea la superficie de contacto que tenga nuestro vapor, mayor va a ser la condensación. Entonces, más efectivos vendrían a ser el
refrigerante o condensador B y C. Sin embargo, esto también depende de la cantidad de sustancia que queremos obtener. Si estamos trabajando con una cantidad pequeña de nuestra mezcla, es más favorable usar el condensador A. Pero si tenemos cantidades grandes y queremos condensarlas correctamente o atrapar la mayor cantidad de sustancia, podemos usar el condensador B y C. Sin embargo, si tenemos una cantidad pequeña a separar, no es conveniente usar los condensadores B o C, porque quedarían retenidos dentro de nuestro sistema de condensación. Es decir, se quedarían atrapados dentro de los lóbulos o de las superficies que están en nuestro condensador y no llegaríamos a colectar en el sistema. Ahora, veamos qué es nuestro colector de líquido. Nuestro colector de líquido es este y se va a encontrar a temperatura ambiente. Además que este colector debe estar adecuadamente limpio y no debe reaccionar con el líquido condensado. Puede ser cualquier material, preferentemente de cristal Pyrex, que es inerte a cualquier sustancia. Además que puede ser o un Erlenmeyer o un vaso de precipitado o algún recipiente en el cual podamos colectar nuestro vapor saliente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro proceso? En nuestro proceso vamos a encontrar o podemos tomar alícuotas de nuestro líquido condensado y la primera etapa podemos tener el líquido que se encuentra o que va a tener la menor temperatura de ebullición. Es decir, si teníamos nuestra mezcla de varios componentes, en la primera etapa llegaremos a obtener el líquido que llegue a ebullir más rápidamente. En una segunda etapa, y podemos tomar varias alícuotas, tendremos una mezcla de los líquidos. Es decir, a medida que se consume el primero, empezará a tomar calor el siguiente componente y va a llegar también a formar una mezcla de líquidos en nuestro líquido colectado. Eso si es que ambos son líquidos. Ahora, en una tercera etapa, también podemos colectar una proporción de líquido que mayoritariamente va a ser el que tenía mayor punto de ebullición. Y de esta manera es que podemos llegar a tener varias alícuotas dependiendo de la cantidad de muestras que se lleguen a tomar y de la temperatura a la cual se está sometiendo nuestra mezcla a separar. Es por eso que este sistema es un proceso de purificación, donde vemos que los extremos entre la primera y la tercera etapa podemos obtener las sustancias puras, pero en el intervalo intermedio podemos tener distintas mezclas en distintas composiciones de nuestros líquidos que se encuentran en fase homogénea. Ahora, es por eso importante determinar la temperatura a la cual se está desarrollando el proceso, porque en la primera etapa encontraremos que la temperatura del vapor se va a aproximar o va a ser idéntica a la temperatura de ebullición del primer componente, que va a ser el componente más volátil. En la segunda etapa vamos a encontrar una temperatura que se encuentra entre la temperatura de ebullición del más volátil entre el que es menos volátil, y el menos volátil, el que tenga mayor temperatura de ebullición, va a ser el que más difícilmente va a tomar el calor y va a ser el último en generar vapor o va a ser el último en pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de este sistema? Tiene muchas aplicaciones, donde una puede ser los procesos para extraer alcoholes. De esta manera se llegan a obtener alcoholes de distinto grado de pureza. Además tenemos procesos de obtención de aceites esenciales con variantes que podemos describir en adelante. También está aplicado para la industria farmacéutica y como vemos que es un sistema para separar componentes, entonces puede llegar a separar componentes de tal manera que podamos obtener sustancias que nos puedan ayudar en el lado médico. Ahora,
también está aplicado este tipo de sistemas de destilación en la industria petroquímica, porque el proceso de destilación es un proceso de refinamiento de petróleo. Además, que vemos y hemos escuchado la obtención del agua destilada, que es prácticamente aplicado al área de investigación, al área de producción y también al área médica. También se ha visto que se puede obtener piridina, además que se puede aplicar para la desalinización del agua de mar, es decir, este es un proceso por el cual podemos separar un soluto que es la sal del agua. Además que se puede obtener ácido acético y glicerina. Espero que hayas podido comprender cada uno de estos ejemplos que te hemos dado y la descripción de nuestro sistema. Recuerda que nuestro sistema, si bien lo hemos graficado a través de materiales de vidrio y Pyrex, todo este sistema puede ser generado por aditamentos caseros. Cada uno de estos componentes o de estos ejemplos que te hemos dado de la aplicación de la destilación también implica o involucra lo que es pequeña industria, mediana industria y gran industria, como es la petroquímica. Entonces, cada uno de estos puntos puede tener algunas modificaciones en nuestro sistema, como por ejemplo lo que es la obtención de aceites esenciales, donde se aplican procesos de destilación por arrastre de vapor de agua, o también en procesos de petroquímica, donde también se aplican sistemas de destilación fraccionada. Además que existe otro sistema que es la destilación a vacío. Todos estos conceptos y estos nuevos sistemas te los podemos describir en otro video. Espero que hayas podido comprender y que te haya gustado este tema. No olvides dejarnos tu like y compartir este video.